Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque les traigo 25 libros que he decidido leer por su título. Así es, básicamente me voy a concentrar en los títulos que fueron muy enganchantes, muy entretenidos, muy polémicos o que simplemente tenían alguna característica que me llamó mucho la atención y por ende quise ir a leer el libro. Me he dado cuenta que en la comunidad mucha gente habla de las portadas bonitas, de las portadas feas, de las portadas que les gustan por la gama de colores o lo que sea. Y a mí la verdad es que las portadas no me afectan tanto. No sé si tenga que ver con el hecho de que yo generalmente no voy a bibliotecas ni a librerías ni veo los libros en físico, sino que generalmente los veo en la computadora. Y no sé si por eso el título como que me suele atraer más, ya sea que lo vea en la página de Amazon o en Bookmate o en cualquier página o blog. Y los títulos verdaderamente me atraen mucho, sí me han llevado a leer muchísimos libros, así que sin mucho más preámbulos, vayamos directamente a hablar de estos 25 libros. El primer libro que les quiero mencionar es uno que se llama Cómo mentir con estadísticas de Huff Darrell. Este libro, para serles honesta, lo empecé a leer y me enteré de su existencia por una lista de recomendaciones que hace Bill Gates. No sé si ustedes sepan, pero desde hace algunos años Bill Gates hace una lista de recomendaciones de libros que ha leído y la verdad es que suele recomendar libros muy buenos y muy interesantes. Entonces, una vez estaba checando una de esas listas y me encontré con este título y el título inmediatamente me enganchó. Las estadísticas siempre se me han hecho muy interesantes porque creo que pueden manipularse y muchas veces muchas personas las toman como la verdad, pero en realidad hay muchos factores que pueden afectar los resultados y pues el título de este libro va completamente sobre esto. Es un libro ya un poco viejo porque creo que se publicó como en los 40, pero sigue siendo muy pero muy vigente y se lo recomiendo muchísimo para cualquier persona que le interese las estadísticas y también para interpretarlas y saber que no siempre son algo en lo que debemos de confiar. El segundo título que me llamó muchísimo la atención se llama Raza, Monogamia y otras mentiras que te han dicho, de Agustín Fuentes. Este libro lo vi en Bookmate hace mucho tiempo y no solo me llamó la atención el título, también la portada se me hizo como muy llamativa porque es naranja con negro y como que llama mucho la atención, pero el título fue definitivamente lo que me enganchó a leer este libro. Fue un libro que me gustó muchísimo, de hecho me leí como la mitad, yo creo que en menos de 1 o 2 días, luego no sé por qué lo pausé, pero es un libro que definitivamente les recomiendo. No recuerdo muy bien si el autor es como antropólogo o biólogo, pero lo que hace es abordar estas temáticas que se mencionan en el título y otras desde una perspectiva, como les digo, antropológica y biológica y mencionar qué cosas sí aplican y qué cosas no. Y es un libro de verdad muy interesante y con un título muy pero muy enganchante. El tercer título que les quiero mencionar es Trust Me, I'm Lying, o algo así como Confía en mí, estoy mintiendo, de Ryan Holiday. Este es un libro que desde que vi el título dije, tengo que leerlo. Es un título que va un poco en contra y como que te genera esta duda y sensación de shock de cómo voy a confiar en ti si me estás mintiendo y me lo estás diciendo claramente. Y no solo eso, también la portada se me hace como muy interesante porque tiene este formato así como blanco y negro, estilo Sin City. Pero de verdad es un libro que les recomiendo bastante si les interesa toda la cuestión de las redes sociales y cómo es que nos manipulan y cuestiones así. Es un libro que vale la pena y que también tiene un título muy atrayente. Después les quiero mencionar el libro de Por qué amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas, de Melanie Joy. Este es un libro del cual ya les he hablado muchísimo y este título me llamó muchísimo la atención porque justo la razón por la cual yo me hice vegana fue por esta incoherencia de que yo decía cómo es posible que esté en contra de usar cosas que tengan piel como accesorios, zapatos y cuestiones así, y por el otro lado como carne todos los días. Y en el momento que empecé a hacer esa conexión, como que dije, no estoy siendo coherente con mis ideas y valores, y fue cuando decidí cambiar. Y este libro, pues el título siento que representa muy bien esta incoherencia y esta pues confusión que tenemos en cómo en algunas ocasiones tomamos ciertas instancias y ciertas actitudes y para otras pues tomamos otras a pesar de que no tienen mucho sentido y medio se contradicen. Entonces también me parece un título muy bueno, muy entretenido y que representa muy claramente la temática principal del libro. Después leí Made to Stick o Ideas que Pegan, de los hermanos Chin y Dan Heath. Este es un libro que me llamó muchísimo la atención por el título, por esa idea de cosas que se mantienen y sobre todo fue el subtítulo, que no recuerdo muy bien el subtítulo, pero básicamente es algo así como cómo hacer que las ideas se queden en las personas y que puedas pues lograr que las personas entiendan tu mensaje y se quede con ellos. Y me gustó mucho pues toda esta como iniciativa, además de que la portada tiene un pedazo de esta cinta gris que es muy útil para todos los ingenieros y para
muchas otras cosas y me llamó muchísimo la atención, entonces también fue un libro que me gustó bastante y les recomiendo mucho si quieren precisamente lograr que algunas ideas se queden en la mente de las personas. Después les quiero mencionar un libro muy cortito que se llama Stop Stealing Dreams o Deja de robar sueños de Seth Godin. Como creo que pueden imaginarse, es un título que atrae bastante porque te deja como que esta duda de a dónde va o por qué se hace esta afirmación. Para ser honesta, llegué a este libro porque primero vi una plática de TED, que creo que tiene el mismo nombre, y me llamó la atención. Y justo en la introducción el autor habla de por qué le puso este nombre al libro. Entonces, pues desde ahí ya dije, qué buena idea, qué buen texto y voy a ir a leer el libro. Y es un libro muy interesante si les interesa la temática de la educación. De hecho, me gustó tanto que les hice una reseña, así que se las dejo aquí abajo por si les interesa. Después, otro libro que también me atrayó mucho por su título fue el de The Subtle Art of Not Giving a Fuck o El arte sutil de que te importe un carajo de Mark Manson. Este libro hace como 2 o 3 años fue una sensación total, estaba por todos lados, en blogs, en páginas, en videos de YouTube y en todos lados todo el mundo lo estaba recomendando y debo decir que eso tuvo un impacto en que yo lo leyera, pero admito que el título me llamó mucho la atención, el hecho de que tenga esta palabra y que sea como, pues en cierta medida deja que todo te valga, llamó mi atención y es un libro que les recomiendo bastante. Sí, es un libro de medio autoayuda y de repente el autor no es la persona como que más agradable del mundo, pero creo que es un libro que vale la pena y está bueno. Después les tengo el título de Todos deberíamos de ser feministas de Chimamanda Ngozi Adichie. Este libro recuerdo que lo leí hace como 4 o 5 años y honestamente yo no sabía nada de que era una plática de TED, no sabía quién era Chimamanda, yo no sabía nada, simplemente el título me llamó muchísimo la atención porque yo también creo que todos deberíamos de ser feministas y fue una lectura que disfruté muchísimo, la pueden hacer en menos de media hora o 1 hora y vale bastante la pena. Se las dejo ahí también la reseña porque es un libro que me gustó bastante. Después les quiero mencionar el libro de Proteinaholic de Gar Davis. Este es un libro que básicamente es como adictos a la proteína o proteína alcohólicos, una cosa así. Y me llama mucho la atención el texto porque siendo vegana es algo muy común que la gente recurra a la proteína. De hecho, en todas las comunidades de fitness y de fisioculturismo y cosas así, hay un enfoque muy pero muy fuerte a la proteína. A pesar de que esto no tiene mucho sentido y no hay muchas bases científicas que lo justifiquen, entonces en este libro se aborda como que toda esta temática de dónde viene esta idea de que la proteína es súper importante, que tenemos que consumir muchísima y te habla de algunas otras cuestiones que están relacionadas con la nutrición y la alimentación y se me hace un libro muy bueno, también se lo recomiendo bastante. Después les quiero mencionar un libro que se llama How Will You Measure Your Life de Clayton Christensen, algo así como ¿Cómo vas a medir tu vida? Y me llamó mucho la atención porque creo que este libro también tiene una especie de subtítulo en donde dice pues qué es exactamente lo que importa en tu vida y qué es lo que vas a contemplar o medir para saber si tu vida es buena o no, si tienes una buena calidad de vida o no. Y creo que es un libro también bastante bueno e interesante, mezcla un poco de cuestiones de negocios con cuestiones de vida personal, pero me parece una lectura muy interesante si les interesan esas temáticas. Otro libro que también me llamó mucho la atención por su título fue Dietland de Sarah E. Welker. Este es un libro que habla así como el mundo de las dietas y pues el mismo título me llamó mucho la atención porque como creo que podemos ver en muchas ocasiones en la vida real, vivimos con muchas personas que se la pasan haciendo dietas y hay muchísimas dietas y pues fue una lectura muy interesante, es una lectura un poco sobre el tema del peso, pero también sobre el feminismo y sobre algunas otras cuestiones relacionadas con el hecho de ser mujer. Y definitivamente es una lectura que vale la pena si les interesan esas temáticas. Después les quiero mencionar el libro de The Waste Makers o algo así como Los productores de basura o de desperdicios de Vance Packard. Este es un libro que se publicó ya hace bastantes años, creo que se publicó en los 50s y es un libro que no he terminado de leer porque es demasiada información en muy pocos párrafos y capítulos, pero es un libro muy, pero muy bueno porque nos habla de cómo es que nos fuimos creando esta cultura de consumir más, y no solo de consumir más, sino de consumir y tirar, y como el mismo título lo dice, de generar desperdicios, y cómo es que cambió nuestra mentalidad, qué fue lo que hicieron las empresas, los políticos y algunas pues, personas que se dedicaban al marketing y a la publicidad para lograr que nosotros nos convirtiéramos en estas sociedades que generan tanto desperdicio y tanta basura. Es un libro muy interesante, es un libro como que histórico, periodístico, pero también mezclado un poco con la psicología y la sociología, entonces si les interesa eso, definitivamente denle una oportunidad. Otro libro que también me llamó la atención por su título es Refuse to Choose de Barbara Sher. Este es un libro que habla sobre en sí no tener que escoger algo
Y lo que hace la autora es explicar que ella ha visto como cierto perfil de personas que no pueden escoger algo o que les cuesta mucho trabajo simplemente dedicarse a un área del conocimiento o a algún aspecto o alguna actividad. Y lo que ella trata de hacer es decirnos que no tenemos que escoger, que si tú quieres y tienes varias pasiones, pues puedas ver cómo desempeñar varias o muchas de ellas sin necesidad de, pues, no tener un trabajo o cuestiones así. Y es un libro interesante si les llama un poco la atención, si ustedes también tienen este conflicto de que sienten que hay muchas cosas que les interesan y no saben muy bien como que a qué enfocarse o no quieren enfocarse en algo, pues este es un libro que te da bastantes estrategias para eso. Después, otro libro que me llamó completamente la atención por su título es uno que se llama Meat Hook de Marta Zaraska. Este libro en español sería algo así como Enganchados a la carne y básicamente es un libro que explora desde el aspecto científico y no solo científico, también social, académico, antropológico, histórico, por qué es que nos cuesta tanto trabajo dejar la carne. Y es un libro del cual he aprendido bastante, para serles honesta no lo he terminado por razones que no me explico, pero es un libro muy interesante si les llama la atención este tema y como les digo, si les interesa ver esta cuestión de por qué consumimos carne desde distintas perspectivas. Otro título que se me hace fenomenal es el de La noche en que Frankenstein leyó el Quijote de Santiago Posteguillo. Este libro fue muy pero muy famoso en la comunidad de BookTube justo cuando yo empecé hace como 5 años y recuerdo que muchísima gente estaba hablando de él. Y a pesar de que eso tuvo un impacto pues, en generar esa curiosidad y interés por leerlo, creo que el título fue una de las razones principales por las que lo leí. Y es que es un título muy interesante, ¿a poco no lo creen? La noche en que Frankenstein leyó el Quijote. O sea, es un título muy bueno, muy bueno. Un libro que leí recientemente y que también me llamó la atención completamente por su título fue El día antes de la revolución de Ursula K. Le Guin. Debo decirles que desgraciadamente el libro no me gustó tanto. Es un libro muy muy cortito que de hecho yo diría que es como un cuento largo o algo así. Y nos cuenta la historia de un personaje y habla un poco de qué pasó antes y después de la revolución. Pero independientemente de eso, creo que el título es uno de los mejores títulos para atraer gente, ¿no? Porque ¿qué pasaría un día antes de la revolución? Se me hace como una temática que da para una muy buena historia. Otro título que me llamó mucho la atención fue el de How to be an Imperfectionist o algo así como Cómo ser un imperfeccionista de Stephen Guise. Este fue un libro que leí porque en algunos momentos me he percatado de que tengo tendencias perfeccionistas, aunque yo no siento que soy una persona ultra perfeccionista, en algunas ocasiones sí me obsesiono con ciertas cosas y el título me llama mucho la atención, ¿no? Porque muchas veces la gente dice, no, como que hay que ser perfeccionistas, pero creo que eso puede ser dañino. Y el libro nos habla de por qué es importante no ser tan perfeccionistas en todo y cómo podemos dejar esta tendencia a buscar que todo sea perfecto, ¿no? Es un muy buen libro, se lo recomiendo bastante, tiene muchos tips prácticos y si les interesa eso y también tienen tendencias de obsesionarse con el resultado final de algo, creo que este libro les puede ayudar bastante. Otro título que también me parece buenísimo es Cuando tenía 5 años me maté, de Howard Button. Este es un libro que primero vi en la comunidad de BookTube y la verdad es que la persona que lo vendió, que era Charles del canal de la Cueva de Charles, habló de él con muchísima pasión y con muchísima enjundia, pero debo decir que a mí lo que me atrajo además fue el título, porque se me hace un título muy curioso de Cuando tenía 5 años me maté, como que tiene, pues ya saben, estas cuestiones de que probablemente hay algo más en la historia. Y es una historia que definitivamente engancha. Debo decir que no fue exactamente lo que yo me esperaba, no sé si porque iba con el hype muy alto, pero es un libro que definitivamente tiene un título muy enganchante y muy llamativo. Después les quiero mencionar el libro de Cómo vivir con 24 horas de Arnold Bennett. Este es un libro que genuinamente me gustó muchísimo y les recomiendo bastante. Últimamente he estado pensando mucho en él y creo que es un libro muy útil si quieren pues darle prioridades a ciertas cosas de su vida y como ver exactamente qué es lo que hacemos con nuestro tiempo y con nuestras 24 horas. Y es un libro que a mí me llamó la atención por el puro título. Ya sé que suena como medio simple, pero al final sí es importante notar qué hacemos exactamente con las 24 horas que tenemos al día y cómo es que las distribuimos para aprender algo, para conocer gente, para relajarnos o para lo que nosotros preferamos. Y pues sí, es un libro que también les recomiendo bastante, también tengo una reseña, así que si les interesa pueden ir a verla. Otro título que también me gustó mucho es What I Know For Sure de Oprah Winfrey. En español creo que le pusieron Lo que he aprendido de la vida, que no me parece una traducción muy buena porque en inglés es algo así como las cosas que sé con certeza o con seguridad.
Y básicamente en la introducción, Oprah Winfrey nos menciona que una vez estaba en una entrevista y le hicieron esta pregunta de ¿qué cosas sabes con certeza, con seguridad? ¿Cuáles son esas cosas de las que estás 100% segura? Y a partir de ahí ella empezó a hacer como ciertas reflexiones sobre cuáles son esas cosas que sí siente que sabe y que no tiene ninguna duda sobre eso. Y en el libro nos habla de estas reflexiones y estrategias y de verdad me pareció un libro interesante. No es exactamente lo que me esperaba, sin embargo, esta idea de cosas que sabemos con certeza sí siento que es muy buena y el título me parece fenomenal. Un título que me intrigó mucho por su construcción es el de An Unnecessary Woman o Una mujer innecesaria de Ravi Alamedine. Y este libro apenas lo empecé a leer hace unos días o semanas y me está gustando bastante, pero debo decir que la razón por la cual pues simplemente decidí leerlo sin importarme mucho si sabía de la historia o no fue por el título. Otro título que se me hizo muy impactante fue el de Meat is for Pussies o algo así como La carne es para mujeres, podríamos decirlo, aunque no es tan políticamente correcto, de John Joseph. Debo decir que este título sí es medio misógino o bastante, pero lo que me llamó mucho la atención es que este libro va dirigido a pues, los hombres y a esos hombres que asocian la masculinidad con el consumo de carne o con el consumo de productos animales, y me pareció un título muy potente, muy efectivo, muy llamativo, que definitivamente va a hacer que otras personas se interesen por leerlo, y pues yo también lo leí simplemente porque quería saber pues por qué le pusieron ese título tan llamativo e interesante. Me parece un muy buen título. Excelente. 10 de 10. Otro título breve, conciso, pero impactante es el de No Logo de Naomi Klein. Desgraciadamente este libro lo empecé y lo dejé ahí casi en la introducción. Sin embargo, la cultura y en sí esta idea de que no debemos de tener logos y que no todo debe de estar como comercializado y ser de empresas, me parece muy interesante. Y el título de No Logo me parece perfecto. Después les tengo otro libro que en inglés se llama So You Have Been Publicly Shamed de John Rawson, que creo que en español le pusieron Humillación en las redes y siento que no tiene el mismo punch o el mismo como que golpe, no te impacta de la misma manera, porque en inglés es algo así como así que te han humillado públicamente, ¿no? Y se enfoca mucho en la forma en la que las redes sociales y algunos medios de comunicación llegan a humillar a ciertas personas que hacen ciertos actos que a veces sí son malos, pero que en algunas ocasiones pues se lleva a extremos muy pero muy feos de la forma en la que las personas reaccionan a estas personas. Me parece un libro también muy importante, sobre todo ahorita que está esta cultura de la cancelación y que se está haciendo muy común que alguien diga algo, postee algo, suba una foto o comente algo y de repente todo el mundo se le venga encima y lo tachen de lo peor. Y pues sí, es un libro muy interesante, siento que el título de este libro también es muy bueno y sí, se los recomiendo si les interesa un poco esa temática. Y ya para terminar, les tengo uno de los libros que más me ha hecho reír en mi vida y que me alegro mucho de haberlo leído por el título, y se llama Parenting Illustrated with Crappy Pictures de Amber Dusick. Este libro creo que no está traducido al español, pero la traducción sería algo así como Ser padres ilustrados con pues imágenes de mierda o muy malas. Y básicamente es un libro ilustrado de algunas experiencias que ha tenido la autora y su esposo con sus hijos. Y es un libro tremendamente chistoso porque pues hablan de todas las dificultades, cosas buenas y malas, chistosas y no tan chistosas, de lo que implica tener hijos y cómo se comportan. Y es un libro que de verdad es una maravilla y me alegro mucho de haberlo leído. Y bueno, esos fueron 25 títulos que me han llevado a leer los libros que les comenté. Me encantaría que me digan ustedes qué opinan al respecto. Ustedes también han leído libros por sus títulos. Si así fue, no olviden dejármelos aquí abajo. Y bueno, disculpen que este video se extendió de más. Pensé que iba a ser un video corto y breve, pero como siempre hablé de más de los libros. Espero que les haya gustado este video. Si así fue, no olviden compartirlo, darle like. Si no, pueden darle un dislike y decirme que no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más videos relacionados con libros, literatura y títulos de libros, no olviden suscribirse a este canal por acá. Muchas gracias y nos vemos pronto. Bye.